Veamos la ecuación de Boltzmann. Las moléculas de un gas ideal tienen cada una su propia velocidad. Por lo tanto, también cada una tiene su propia energía cinética. La energía cinética promedio de las moléculas de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La constante de Boltzmann resulta cuando dividimos la constante universal de los gases ideales entre el número de Avogadro. En esta oportunidad, la constante universal de los gases ideales es 8,314 joules por mol y por Kelvin, y esto lo dividimos entre el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Como vemos, aquí cancelamos moles y resulta que la constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la menos 23 joules por cada molécula y Kelvin. Ahora, sabemos que la energía cinética promedio de una molécula es el semiproducto de la masa de la molécula por el cuadrado de su velocidad promedio. No olvidemos a esta relación, la vamos a llamar relación número 1. Repito, EK con una barra en la parte superior es la energía cinética promedio. M sub M, la masa de la molécula, y V, la velocidad promedio de la molécula. Según Boltzmann, la energía cinética promedio de las moléculas de un gas ideal va a depender directamente de la temperatura absoluta. Es el único factor del cual depende la energía cinética promedio de las moléculas. Repito, la energía cinética es 3 medios la constante K por la temperatura absoluta. Esta constante K se conoce como la constante de Boltzmann. Entonces, en esta ecuación 2 podemos calcular la energía cinética promedio en función de la temperatura absoluta. La constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la menos 23 joules por cada molécula y Kelvin. Pero también puede ser 1,38 por 10 a la menos 16 ergios por cada molécula y Kelvin. Recuerden que la temperatura absoluta la debemos expresar en Kelvin. En este ejemplo nos dicen un recipiente de 5 litros contiene oxígeno que se encuentra a 47 grados Celsius y una atmósfera. Determine la energía cinética promedio molar. Los datos son, bueno, la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23 joules por molécula y por Kelvin. La temperatura, que es 47 grados Celsius o 320 Kelvin, ¿sí? Primero voy a calcular la energía cinética promedio de una molécula. Usando la ecuación de Boltzmann, la energía cinética es 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura. Si yo reemplazo, la energía cinética es 3 medios por la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre molécula por Kelvin, por la temperatura absoluta 320 Kelvin. Aquí cancelamos Kelvin con Kelvin y nos queda que la energía cinética promedio de una molécula es 6,624 por 10 a la menos 21 joules por molécula. Pero lo que a mí me están pidiendo es la energía cinética promedio molar, o sea, para un mol de moléculas. Y sabemos que un mol de moléculas tiene Avogadro moléculas. Entonces, para calcular la energía cinética
promedio molar, a este valor lo voy a multiplicar por el número de Avogadro. Al multiplicar 6,624 por 10 a la menos 21 joules por moléculas por 6,022 por 10 a la 23 moléculas que hay en cada mol, me va a quedar una energía cinética promedio molar de 3.987,65 joules. Vamos a calcular la velocidad cuadrática media de las moléculas de un gas ideal igualando las ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1 dice que la energía cinética promedio es el semiproducto de la masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio. Y la ecuación 2 dice que la energía cinética es 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Entonces, como los miembros de la izquierda son iguales, los de la derecha también son iguales. Un medio de la masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio va a ser 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Entonces cancelamos 2 con 2 y nos queda que el cuadrado de la velocidad cuadrática media va a ser 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa de la molécula. Pero sabemos que la constante de Boltzmann es la constante universal de los gases ideales R entre el número de Avogadro. Si este valor lo reemplazamos acá en lugar de K, me queda que el cuadrado de la velocidad cuadrática media es 3 veces la constante universal de los gases ideales por la temperatura sobre la masa de la molécula por el número de Avogadro. Además, también sabemos que el producto de la masa de la molécula por el número de Avogadro es la masa molar del gas. De esta forma, decimos que el cuadrado de la velocidad cuadrática media es 3 veces la constante universal de los gases ideales por la temperatura sobre la masa molar. Finalmente, la velocidad cuadrática media será la raíz cuadrada de 3 veces la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta sobre la masa molar. Para utilizar esta fórmula, debemos considerar que R, la constante universal de los gases ideales, es 8,314 por 10 a la 7 ergios por mol por Kelvin. De tal forma que al operar la velocidad cuadrática media nos va a resultar en centímetros por cada segundo. La ecuación de estado se puede entender o explicar mediante un trabajo estadístico desarrollado por Maxwell. Consideramos este cubo de 6 caras, obviamente, cuya arista es L, ¿de acuerdo? Consideremos también una molécula cuya masa es m sub m y que se mueve a una determinada velocidad. Cuando hablamos de una colisión elástica vamos a asumir que es el recorrido de ida y de regreso de la molécula. Recorre 2L, ida y vuelta, y va a chocar contra la cara del cubo. Entonces, en esta molécula y en cada choque de esta molécula va a haber un cambio en la cantidad de movimiento, que viene a ser pues la fuerza que va a ejercer la molécula sobre la cara del cubo por el intervalo de tiempo. Es 2 veces
la cantidad de movimiento porque es ida y vuelta. Entonces, a partir de esta expresión, yo puedo despejar la fuerza que ejerce una molécula, sería 2 veces su masa por su velocidad promedio sobre el intervalo de tiempo. Pero este intervalo de tiempo sería el tiempo que utiliza en ir y venir, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que la fuerza es 2 veces la masa de la molécula por la velocidad, y la inversa del intervalo de tiempo sería la velocidad entre la distancia recorrida, que sería 2L, porque es ida y vuelta, no olvidemos. Luego tenemos acá que la fuerza F es, cancelando 2 con 2, la masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio sobre la longitud L. Esta es la fuerza que ejerce una molécula. Si asumimos que dentro del cubo hay n moléculas, entonces vamos a dividir estas n moléculas en 3 series, ¿no? Una serie n tercios moléculas, otra serie n tercios moléculas y otra serie n tercios moléculas. Y cada una de estas series viajará en el eje X para chocar con una cara, la de la derecha, otra serie que viajará en el eje Y que chocará contra otra cara, y otro más que viajará en el eje Z. Entonces tenemos lo siguiente ahora. La fuerza de cada una de estas series sería la fuerza de cada molécula por n tercios moléculas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahora? Esta fuerza F va a ser n veces, el número de moléculas es n, por la masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio sobre 3 veces la longitud L. Pero además sabemos que la presión es la fuerza neta aplicada por cada unidad de área. Si yo quiero calcular la fuerza, o mejor dicho, perdón, la presión que ejercen estas moléculas sobre una cara, la presión es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que la presión es la fuerza, toda esta expresión, número de moléculas por masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio, sobre 3L dividido entre el área de la cara, que es L cuadrado. Aquí tenemos lo siguiente. La presión es el número de moléculas por la masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio sobre 3, y acá L multiplicado por L cuadrado me da el volumen del cubo, ¿no? El volumen. Luego tengo lo siguiente. La presión por el volumen por 3 me queda 3 veces presión por volumen igual al número de moléculas por la masa de la molécula por el cuadrado de la velocidad promedio. Pero sabemos que el número de moléculas por la masa de una molécula me da toda la masa del gas. Entonces me está quedando así. 3 veces la presión por el volumen va a ser la masa del gas por el cuadrado de su velocidad promedio. Además, yo sé que el cuadrado de la velocidad promedio es 3 veces la constante de los gases por la temperatura sobre la masa molar del gas. Voy a reemplazar acá y tengo 3 veces la presión por el volumen, va a ser la masa, por 3 veces la constante universal por la temperatura sobre la masa molar. En esta igualdad cancelamos 3 con 3 y nos queda que la presión por el volumen, miren bien, es la masa sobre la masa molar por la constante R y por la temperatura. Finalmente,
Sabemos que la masa entre la masa molar es el número de moles. La presión por el volumen es el número de moles por la constante universal y por la temperatura absoluta. Hemos demostrado la ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado es presión absoluta por volumen será igual a la constante universal de los gases ideales por la temperatura y por el número de moles. Pero esto también se puede escribir así. Presión absoluta por volumen va a ser igual a la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta y en lugar del número de moles, masa entre masa molar. O de esta forma, presión absoluta por volumen va a ser igual a la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta y en lugar de número de moles, número de moléculas entre el número de Avogadro. Si la masa molar la pasamos al primer miembro y el volumen al segundo miembro, quedará presión absoluta por masa molar va a ser igual a la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta por la densidad del gas. Utilizar la ecuación de estado nos debe exigir el uso de unidades. Debemos tener mucho cuidado de acuerdo a este cuadro. La presión absoluta se puede expresar en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales o kilopascales. El volumen se expresa en litros, la temperatura absoluta en Kelvin, el número de moles en moles, la masa en gramos, la masa molar en gramos por mol, el número de moléculas en moléculas, el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol, y la densidad se expresa en gramos por litros. Si la presión absoluta está en atmósferas o nos piden en atmósferas, la constante universal de los gases ideales será 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. En cambio, si la presión está en milímetros de mercurio o nos piden la presión en milímetros de mercurio, la constante será 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Pero si la presión absoluta está en kilopascales, R será 8,314 kilopascales por litro sobre mol por Kelvin. En este ejemplo nos dicen, se tiene 520 litros de gas carbónico en un balón metálico herméticamente cerrado de 240 milímetros de mercurio y 127 grados Celsius. ¿Cuál es la masa del gas? Me dan como dato la masa atómica del carbono 12 y del oxígeno 16. Fíjense, primero calculamos la masa molar del CO2, que es 44 gramos por mol. La presión, 240 milímetros de mercurio. El volumen, 520 litros. La temperatura, 127 grados Celsius, que equivalen a 400 Kelvin. Y nos piden calcular la masa de la muestra. Entonces, sabemos que presión por volumen es igual a la constante por la temperatura por la masa sobre la masa molar. Si despejamos, la masa de la muestra es la presión por el volumen por la masa molar sobre la constante por la temperatura. Al reemplazar tenemos lo siguiente. La masa será la presión 240 milímetros de mercurio por el volumen 520 litros por la masa molar 44 gramos por mol sobre la constante 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin por la temperatura 400 Kelvin. Operando resulta finalmente que la masa es de 220 gramos.